transparencia. Y con respecto a nuestro entrevistado, que seguramente en algunos segundos lo vamos a tener, ya me dice producción que ya lo tenemos, él tiene una experiencia de varios años en el tema de ser observador en los procesos electorales, de manera que para nosotros va a ser muy importante conocer parte de las funciones que tiene IDEA Internacional, que como señalo son diversas y que pasa por capacitación, por fortalecimiento de la democracia, de los partidos políticos y las legislaciones electorales. Le damos la bienvenida al doctor Percy Medina, él es el jefe de la misión para OEA, para el Perú de IDEA Internacional. Percy, es un gusto tenerlo en ANFRA 2021, sabemos de su trayectoria por nuestra labor periodística, estuvo también en Transparencia, creo que fue una experiencia importante. Vamos a conversar sobre, primero, el proceso electoral con la bienvenida de este proceso electoral y cuál es la impresión que tiene IDEA Internacional con respecto a este proceso electoral 2021. Bienvenido, Percy. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. La primera evaluación del proceso electoral está ya en la etapa final, en el proceso de la etapa final. Este proceso electoral, ¿cuáles las características que han encontrado IDEA Internacional y en todo caso también cuáles van a ser las recomendaciones que seguramente la van a hacer en su momento, Percy? Yo me remitiría a lo que han dicho los observadores electorales de este proceso. Nosotros en IDEA no hemos sido observadores del proceso. Yo tenía una larga trayectoria en el ámbito de la observación, tanto nacional como internacional, pero en este caso no me ha tocado ser observador. Y por lo tanto, lo único que puedo señalar es lo que han dicho la misión de la OEA, el grupo de expertos de la Unión Europea, la misión de UNIORE, que son los organismos electorales de América Latina, ¿no? Y lo que han dicho las otras misiones, más de una docena de otras misiones. Y lo que han dicho todos los observadores es que no han encontrado ningún indicio de cambio sistemático de la voluntad popular, es decir, que no han encontrado ningún fraude. Eso es lo que dicen los observadores, ¿no? Y a eso tendríamos que remitirnos. Ahora, las autoridades electorales han recibido también una serie de pedidos de las fuerzas políticas que están resolviendo y lo que aparece de esos pedidos es que no se ha dado la razón a ninguno de los pedidos de nulidad. Entonces, pareciera que el resultado final que se confirmará en los próximos días es simplemente la ratificación de un resultado electoral, ¿no? De la condición de observador, Percy, y en esta situación en la que la diferencia del ganador es mínima, estamos hablando de un poco más de 40.000 votos, ¿alguna recomendación? Porque la experiencia internacional seguramente se han presentado en otros países. ¿Cuál debería ser la recomendación? Quizás la segunda vuelta no hacerla tan cerca al proceso, a la proclamación y a asumir el poder. ¿Cuál podrían ser las medidas que tendrían que hacerse a futuro? Bueno, efectivamente, creo que hay que sacar lecciones de este proceso. Cuando un candidato gana una elección por 10% de los votos, no hay nada que discutir. El mismo día de la elección, aun cuando no hay proclamación, aun cuando no se han terminado de contar los votos, en fin, como la diferencia es muy grande, entonces el candidato que queda segundo acepta su derrota y simplemente se empieza a producir de facto un proceso de transición, aun cuando los resultados terminen de darse días o semanas después, e incluso si la proclamación demora 3 semanas, un mes, lo que fuera, eso termina siendo menos importante porque ya la transición se pone en marcha cuando hay claridad sobre el resultado. Cuando el resultado es muy ajustado, eso siempre genera tensión, porque genera en primer lugar la expectativa, y en segundo lugar de que la cifra se pueda revertir, ¿no? Y eso ha ocurrido en varios procesos electorales, en los que el resultado ajustado lleva a una tensión política. Nuestro cronograma ha sido revisado, ha sido ya ampliado, no tanto en la parte del plazo que existe entre la segunda vuelta y la asunción del nuevo presidente o presidenta, sino en los plazos previos.
se ha hecho bastante más amplio, pero en los plazos previos a la elección. Por ejemplo, el tiempo en el que cierra el padrón electoral, el tiempo en el que los candidatos tienen que presentar sus documentaciones y sus candidaturas, etc. Quizá hay que pensar si es que los procedimientos son los más adecuados y revisarlos. Pero en materia de plazos yo creo que estaríamos más o menos bien, ¿no? Entre la segunda vuelta y la primera vuelta, siempre y cuando los procedimientos puedan ser más expeditivos para tener resultados más pronto. Porque esta vez sí estamos teniendo una proclamación demasiado tarde. Correcto. Y antes de pasar a otras de las funciones que tiene IDEA Internacional, que es el entrenamiento, la capacitación, digamos, fortalecer la democracia en los países, Percy, un comentario a este síndrome Trump, ¿no? Trump perdió las elecciones y también invocó fraude y con acciones mucho más violentas que las que hemos tenido, como las de ayer. ¿Qué lección sacar de esta situación? Porque eso indica, no vamos a hablar de Estados Unidos que no hay educación política y democrática, sino hay otras acciones que IDEA Internacional las está detectando y que puede afinarse en este proceso de siempre aprender y mejorar las condiciones que tiene la democracia en los países, Percy. Sí, es un tema muy importante. Que en primer lugar tiene que ver con el conocimiento sobre el proceso electoral. Creo que hay que poner más luces en cómo es que se prepara un proceso electoral, qué garantías tiene, qué partes pueden ser auscultadas, revisadas por los propios personeros de los partidos y cómo las etapas también se van cancelando. Eso es importante en un proceso electoral, ¿no? Se dice que las etapas son preclusivas. Eso quiere decir que una etapa se cancela, empieza otra y no se puede regresar a la etapa anterior. Es el caso, por ejemplo, del escrutinio. El escrutinio culmina con el proceso de votación, es decir, se cuentan los votos, se escriben en el acta y ya no se puede regresar a ver qué pasó, cómo se contó, nada, ¿no? Ya lo único que existe es el acta que tiene una verdad incontrastable, ya no se puede comparar con nada porque los votos han sido destruidos. Entonces, eso también tiene que entenderse, ¿no? Que una vez que los votos han sido contados y el acta está terminada, pues ahí se acabó el asunto. Y para garantizar que ese conteo esté bien hecho y que el acta esté bien llenada, los partidos tienen que poner ahí personeros, ¿no? Esa es la garantía de la ley. Es lo único que va a garantizarle a un partido de que sus votos son adecuadamente contados, porque si no, siempre habrá la duda, ¿no? De qué pasó en esa mesa. Correcto, correcto. Y entremos entonces al tema de idea internacional, que es la razón de ser, fundamentalmente, entrenamiento democrático, procesos educativos en el tema de la democracia y del entrenamiento en el tema electoral y la asistencia a los partidos políticos. Primera opinión, Percy, los partidos políticos en nuestro país, ¿qué les falta? ¿Qué falta? En realidad, la opinión personal es que no hay partidos políticos en nuestro país, no tenemos partidos políticos como deberíamos tenerlos, y eso es efecto de muchas razones. Pero ¿qué hacer en este escenario a partir de la fecha para adelante? Se están formando algunos partidos políticos, pero ¿cuáles deben ser las bases fundamentales, los cimientos que permitan partidos políticos sólidos y que reflejen realmente las aspiraciones de los ciudadanos, y que lo estamos viendo en este proceso electoral con la elección ya casi de Pedro Castillo? Bueno, tenemos nosotros un sistema de partidos prácticamente colapsado, ¿no? Con mucha dificultad para representar adecuadamente a la ciudadanía, para agregar intereses, para llevar esos intereses a la esfera pública, convertir esas demandas en políticas, en propuestas de política pública. Creo que todo eso está fallando. Entonces, eso se ve también en cómo la gente se acerca al proceso electoral con escepticismo, con cierto desgano, con desinterés, ¿no?
y si no corregimos eso, la salud de la democracia se puede ver afectada. Los partidos políticos, Percy, reciben, bueno, tienen que estar conformados y tienen que tener bases y todo lo que significa el tema partidario. Incluso hay un apoyo económico por parte del Estado para evitar la presencia de dinero sucio en los partidos políticos. ¿Qué cambios con la legislación actual se tienen que realizar para que los jóvenes puedan ingresar? Nosotros hemos sido jóvenes en su momento en la universidad y todo eso, y sabemos y somos conscientes que los jóvenes son los principales formadores de los cambios, los forjadores de los cambios. ¿Qué hacer con la legislación? ¿Está bien la legislación en lo que se refiere a partidos políticos? Pero sí, ¿qué ajustes se tienen que realizar? Entendemos que sí. Se pueden hacer todavía varios ajustes para mejorar la institucionalidad partidaria, las condiciones de la democracia interna, la transparencia del financiamiento. Por supuesto que se puede hacer, pero lo fundamental no va a ser una reforma legal, porque la reforma legal no es la que genera los cambios en la política, sino la voluntad de la gente. Entonces, lo que hay que esperar, ojalá, sea que al interior de los partidos haya movimientos, haya esfuerzos importantes por renovar, por institucionalizar, por democratizar. Eso es indispensable. Además de eso, habrá que hacer algunos ajustes a la legislación, porque la legislación es como un marco general, pero de nada sirve el mejor marco si no hay gente que está interesada y dispuesta a hacer política democrática, honesta, ¿no? Porque en algunos casos la gente llega a la política para servirse de la política y no para servir. Y eso ya hace que la política se pervierta, ¿no? Si la política es el campo de los intereses particulares, ¿no? En vez de ser el espacio para buscar el bien común, entonces, digamos, todo está perdido. La entrevista hemos puesto como apoyo, además del logo de IDEA Internacional, Percy, la información de IDEA con los 24 partidos que inicialmente empezaron esta campaña electoral. 24 agrupaciones, no sé qué nombre darle, porque en realidad no son partidos políticos, ¿no es cierto? Entonces, ese fortalecimiento en la interna, ¿qué capacitación puede ofrecer o está ofreciendo seguramente ya IDEA Internacional a los inicios de este fortalecimiento necesario para la democracia de los partidos políticos, Percy? Bueno, después del proceso electoral van a quedar solo 10 organizaciones. Las demás habrán perdido su inscripción, ¿no? Seguramente algunas buscarán reinscribirse y se inscribirán otras nuevas. Ojalá que haya una renovación del sistema de partidos. Eso es importante. Y nosotros trabajamos mucho con partidos, con el Congreso, en acciones de capacitación, de formación, espacios de diálogo. Hemos ayudado a la capacitación de candidatos y candidatas, sobre todo. Hace falta más mujeres en política, de jóvenes, que la gente joven tenga las condiciones como para participar activamente. El próximo año tenemos elecciones municipales y regionales. Es un buen espacio para que entre gente nueva, gente joven, ¿no? En los espacios de los consejos municipales, que es como una especie de primer paso también de la política, ¿no? Es el espacio donde se aprende más sobre la vida pública, el Estado, la representación, y de ahí se debería llegar a otras responsabilidades mayores. Entonces, ojalá que la elección del próximo año sea también una oportunidad para abrir la cancha, que entre nueva gente con ganas, con energía y sobre todo con interés a servir el bien común, ¿no? Claro, jóvenes y mujeres, ¿no? Ese es el reto, mayor participación de jóvenes y mujeres. En este congreso tenemos una participación de mujeres muy, muy importante, mucho mejor que el anterior congreso. Eso puede significar una mejora de la calidad del congreso, primera impresión, Percy, y la segunda, que vamos a tener 2 representantes del congreso, en el congreso de los peruanos en el exterior, que también es muy importante porque hemos entrevistado a muchos de ellos, a muchos de los candidatos con un nivel de preparación y un conocimiento de nuestro país mucho mejor que los mismos candidatos que hemos tenido y que viven en nuestro país. Entonces, esas dos situaciones, un comentario, por favor.
Bueno, ambas novedades son producto de reformas legales que se hicieron en los últimos años, ¿no? En primer lugar, la paridad y alternancia, que Ujú. ha significado que las listas estén compuestas 50% por hombres, ¿Tienes? 50% por mujeres y de Ponlo. manera Si lo puedes poner, alternada. Eso ha generado, Guille, eso ha generado que tengamos el Congreso más paritario de la historia del Perú, de 200 años de República. Nunca ha habido un porcentaje tan alto de mujeres, 40% de mujeres que tienen escaños, ¿no? Lo cual es una buena noticia. Y luego, como se dijo efectivamente, la segunda noticia, producto de otra reforma, es que tenemos por primera vez representantes de la circunscripción peruanos en el exterior. Antes los peruanos en el exterior votaban en la circunscripción de Lima, ¿no? Como parte del paquete de Lima. Ahora tienen una circunscripción especial de 2 representantes, ¿no? Y estos 2 representantes se deben abocar a tener una relación con toda la diáspora de peruanos que están en el extranjero, ¿no? Que tienen algunos centros específicos donde hay una gran concentración, pero que están en muchísimos países. en pantalla, Percy, la composición del Congreso, información oficial del Jurado Nacional de Elecciones que habla 49 mujeres de un total de 130, 81 hombres. En el tema de mujeres exactamente el porcentaje es de 37.69%. Como bien dices, eso es un buen avance, pero eso hay que fortalecerlo. ¿Cómo fortalecerlo? ¿Cómo hacer que en su momento sean la mitad de los 130, estamos hablando de 60 y tantos congresistas, 70 mujeres deberían estar, y creo por el bien y con la experiencia de los congresos anteriores, no sé si compartes esa impresión, Percy. Completamente. Se ha avanzado muchísimo, pero todavía falta. Ahora, el mayor avance está dado en estos órganos pluripersonales, el Congreso, los consejos municipales y regionales. Yo creo que en la Ajá. elección del próximo año, en la que va a aplicar ya la paridad y El otro. alternancia plenamente, sin voto preferencial, ¿no? En esa elección se va a incrementar el El otro número de cuadro. mujeres concejales. Pero donde estamos mal y donde hay que trabajar es en los órganos unipersonales, como las alcaldías y las presidencias regionales. En este momento, todos los presidentes regionales son hombres, no hay una sola mujer presidenta regional. Y en alcaldías son menos del 5%. Entonces, y han sido así históricamente, ¿no? Nunca hemos pasado ese porcentaje. Entonces, ahí hay que trabajar más, fomentar que haya más candidatas, que haya más reconocimiento a las mujeres como posibles autoridades locales y regionales, y ahí mejorar, porque hemos mejorado en el Congreso, en los consejos regionales y consejos municipales, pero todavía nos falta en alcaldías y presidencias regionales. Correcto. Y ahí un poco que los medios de comunicación, en el caso nuestro, por ejemplo, ¿no? Los medios de comunicación virtuales van a tener un papel sumamente importante Sin duda. en los próximos, ya ni siquiera este año, sino en los próximos meses, y ahí un poco comprometer al especialista, además el jefe de la misión de IDEA Internacional, para los videos que puedan tener nosotros, poder utilizarlos en nuestra programación. Vamos a conversar eso más adelante en la interna, porque tenemos ahí en pantalla, Percy, un cuadro con respecto a los congresistas de la República electos según edad. 6 son menores de 30 años. De 31 a 40 años son 28 los congresistas de la República. Y con porcentajes bajísimos en relación al 100%, y de 41 a 50 años son 32. 32 que creo que es la edad de mayor presencia en el Congreso. Estos son los retos, ¿no es cierto? Estos son los retos para que más menores de 30 años vamos a ver la evaluación. Quizás Sí. una siguiente entrevista, ver si podamos hacer la evaluación, digamos, al mes del inicio de la instalación del Congreso, hacer una evaluación de cómo es el comportamiento de este Congreso, que se espera con mucha expectativa, porque estamos hablando
de un Congreso de Bicentenario y con muchas carencias democráticas, sobre todo para los sectores de menores ingresos y de menores oportunidades, que no estamos hablando solamente de dinero, sino estamos hablando de oportunidades. Hay un tema, hay una deuda que tiene el Estado. ¿Cómo ir a través de idea internacional, ya en el plano macro, Percy, trabajar con toda esta situación de mejor empoderamiento de la población en lo que son sus derechos civiles, democráticos y finalmente los electorales, ¿no? Que es el momento actual? Bueno, la cultura democrática es fundamental. La democracia se asienta en instituciones, ¿no? Y se basa en reglas, derechos, libertades, pero lo fundamental, el cimiento de todo, o el cemento de todo esto, en verdad, es la cultura democrática, ¿no? Es decir, la ciudadanía que valora la democracia, que ejerce la democracia, que exige derechos, que exige Estado de Derecho, ¿no? Eso es fundamental tener ciudadanos y ciudadanas atentos a la vida política, respetuosos de los derechos de los demás, que cumplen sus deberes, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas cabales en ese sentido, ¿no? O sea, gente que cumple deberes, exige sus derechos, los hace respetar, respeta los derechos ajenos, vive en comunidad. Eso es fundamentalmente la democracia. Y para eso, por supuesto, están las reglas, está todo lo que conocemos, ¿no? Pero sin gente que las practica, pues eso queda en el vacío. Qué llamado, finalmente, Percy, con el agradecimiento por esta oportunidad, vamos a tener en un mes, quizás menos el tiempo, qué llamado a los jóvenes, como hemos visto ayer, que pueden estar mal informados, pero que además la violencia llevada innecesariamente no conduce a nada. Qué llamado a quienes hemos sido universitarios, Percy, y nos hemos encontrado en algunas veces en movilizaciones en la época militar, por ejemplo, que fue 79, 78, 79, que fue importante. ¿Qué llamado a los jóvenes de ahora? Para que mantengan la tranquilidad dentro de la preocupación por mejorar la democracia en nuestro país. Justamente se ha mencionado el efecto de las noticias falsas. Circula muchísima información no documentada, que viene de fuentes poco confiables, que en algunos casos es información o parcial, ¿no? Medias mentiras, medias verdades, o información expresamente construida como información falsa para hacer creer que es verdad, ¿no? En eso consisten las noticias falsas y la desinformación, en generar una atmósfera que es verosímil, o sea, que parece verdad, pero que no lo es. Y entonces la gente muchas veces, y sobre todo la gente más joven que está muy informada, influida por las redes sociales, comparte esta información sin verificarla, y esta información circula y genera percepciones que no son reales. Entonces, bien importante un llamado a las y los jóvenes para ser responsables con lo que comparten, para ser cuidadosos con las cosas que leen y creen, ¿no? Porque no hay que creer todo lo que uno encuentra, incluso si es un video, ¿eh? A veces se hacen videos engañosos y uno dice, pero lo acabo de ver, no, se hacen cosas engañosas porque se editan de tal manera que parece que fuera una cosa que no es. Entonces hay que ser cuidadosos con las noticias falsas, con la desinformación, no compartir información que no está verificada y tratar de acudir a medios confiables, serios, ¿no? Para informarse sobre lo que pasa en la política. ¿No? Y la gran responsabilidad de las redes sociales y de los medios alternativos como nosotros. Vamos a coordinar para los videos de educación. Muchas gracias, Percy. Muchas gracias por esta oportunidad. Con mucho gusto, siempre un gusto. Hasta luego, nos vemos. Muy bien.